En este caso, ahí para recordar, estamos diciendo, ¿sí? De que el dominio va a ser el conjunto de valores que yo le voy a asignar a mi variable X. En este caso, yo dije que iba a utilizar el 0, 1, 2 y 3. Y en signo negativo iba a usar el -1, 2, -2 y -3. ¿Sí? Iba a utilizar esos valores, pero ahorita yo iba a trabajar con 0, 1, 2 y 3, los que tengo ahorita remarcados de verde. Bueno, como yo empecé a trabajar y empecé a agregar mis valores, resulta que yo, en este caso, al momento de operar, mi resultado, en este caso, vamos a escribir acá, resultado. Mi resultado, ¿sí? Mi resultado, si yo le agregaba el valor de 0, decía que 0 más 2, mi resultado iba a ser 2. Y en este caso, si yo le agregaba 1 a mi función de x, yo le agregaba 1, mi resultado iba a ser 3. Y si yo le asignaba el valor de 2, mi resultado iba a ser 4. Y si yo le asignaba el valor de 3, mi resultado iba a ser 5. Bueno, ahora vamos a ver algo acá. Bueno, estos valores que yo tengo de X van a ser mi dominio y eso lo dice en el concepto, que es el conjunto de valores que yo le voy a asignar a la función. Entonces voy a venir y a colocar acá a que estos valores son el dominio. Van a ser el dominio. Lo voy a remarcar con amarillo para que lo tengamos en cuenta. Todos los valores, en este caso, que yo le voy a asignar a mi función, estos van a ser el dominio. Y el resultado que yo voy a obtener de la fórmula de la función, ¿sí? A estos los voy a conocer. Y los voy a identificar con el nombre de, o van a ser en este caso, mi rango. ¿Estamos? El resultado, en este caso, va a ser el rango. Y el inicio, en este caso, el valor que yo le voy a asignar, lo vamos a conocer o en este caso a identificar como dominio. Entonces, ya en el diagrama de flecha, al momento de insertar los valores, voy a hacer dos flechas, en este caso de forma horizontal, ¿verdad? Y ya los tenemos acá, dos flechas acá de forma horizontal. Y dice que a la flecha de arriba, en la flecha de arriba yo voy a colocar el dominio, que en este caso es la entrada de mi sistema de máquina. Y después a la flecha que está abajo, yo le voy a llamar rango. Yo le voy a llamar rango. Y en este caso ya sería la salida de mi máquina. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que obtengo al momento de agregarle un valor a mi función. Entonces, como yo ya identifiqué que la flecha de arriba es el dominio y la flecha de abajo es el rango, ahora voy a enumerarla. Y profe, pero ¿a qué número tengo que llegar? ¿Tiene que ser de 0 a 10? ¿O cómo voy a saber yo hasta qué número tengo que llegar? Eso es muy fácil, chicos. Si yo voy a utilizar un número negativo, en este caso -3, de 0 a -3, como recordemos que estamos hablando dentro del plano cartesano, voy a asignar en mi recta numérica, en este caso del 0 a la izquierda con mis números negativos, más adelante lo vamos a comprender mejor, del 0 a la izquierda con mis números negativos, ¿sí? Y en este caso, todos los positivos van a ir a la derecha, pero, por ejemplo, si mi dominio en este caso tiene el valor, en este caso más pequeño, que es -3, ¿sí? -3, ahí voy a empezar yo mi recta numérica. Voy a empezar con -3 y voy a
hasta llegar a cero, y después de cero ya inician los números positivos, 1, 2 y 3, pero ahí es la pregunta, profe, ¿y hasta dónde puedo llegar? Bueno, voy a tomar el número mayor de mi resultado, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? A ver, William, ¿cuál sería mi número mayor del resultado? De resultado, profe. Ajá, ¿cuál sería el número mayor ahí? El 5. Exacto, el 5. El 5 es el número mayor. Eso me está indicando que voy a trabajar en una recta numérica, ¿sí? Voy a estar trabajando en una recta numérica, en este caso que es el valor de -3, ¿sí? Si voy a utilizar incluyendo ese valor de -3 hasta 5. Más adelante lo vamos a graficar. Eso quiere decir que el tamaño de mi gráfica va a estar de -3 y va a llegar hasta -5, hasta 5, perdón. ¿Por qué? Porque esos son los valores que yo voy a ingresar. Entonces ya no voy a tener que decir yo, entonces ya no voy a llegar a -10 o voy a llegar a 10, sino que en este caso se reduce mi tabla de acuerdo a la cantidad mayor de mi cifra, en este caso de los valores, a la cantidad menor de mis valores y al resultado mayor, en este caso que se considera como el rango. ¿Estamos? Entonces, para ingresar, como dice que mi primer valor es 0, y recordemos que el valor es el dominio, en este caso el valor que yo le asigno a la función es el dominio, yo inicio mi flecha desde el 0. ¿Y cuál es su resultado? Es 2. Entonces vine yo y lo coloqué acá en el 2, y después vine y usé el resultado del 1, como es dominio, inicié con el 1, ¿sí? Acá lo tengo. Inicié con el 1 y su resultado es 3. Entonces vine mi flecha y lo coloqué al 3. Después vine con el 2, tengo el valor del resultado del 2. Y después dije que en este caso su resultado era 4 y acá lo tengo, lo pasé al 4. Después vine y coloqué en este caso el valor de 3, como en mi dominio es el 3, lo coloco acá y su resultado, ¿sí? Su resultado fue de 5. Entonces ya lo tengo acá. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué pasa ahorita? Ahora yo voy a graficar estos datos, ¿sí? ¿Cómo grafico yo? Ahí es donde yo utilizo el plano cartesano. Y así para recordar así rápidamente, recordemos que el plano cartesano se caracteriza por tener dos ejes, y en este caso el eje horizontal que es mi eje X y el eje vertical que es mi eje Y. Ahora, cada eje, de acuerdo a la posición en que está, pues tiende a ser un positivo o un negativo. En este caso, en el eje vertical, si mi número va hacia abajo, es en este caso un eje Y negativo. ¿Sí? Y si va hacia arriba, pues mi eje va a ser positivo. En este caso, no le coloco, si yo quiero identificarlo bien, pues le coloco un signo positivo. Y mi eje horizontal es un eje X. Pero si va hacia la derecha, mi eje va a ser positivo. Eje X positivo. Y si va hacia la izquierda, mi eje va a ser negativo. Ahora, a la intersección que yo tengo acá, sí, a la intersección que yo tengo acá, a ese punto le voy a llamar origen. Origen. O sea, el punto que yo tengo acá, sí, el punto que yo tengo acá. Perdón, chicos. Al punto que yo tengo acá, a eso le voy a llamar origen. Ahora, ¿por qué me sirve esto? Recordemos que mi origen siempre va a ser el punto cero, ¿sí? Punto cero. ¿Sí?
A partir de allá yo voy a iniciar con un número positivo o un número negativo. Si voy para arriba, voy con un número positivo y si voy para abajo, con un número negativo. Entonces, como yo ya sé que en este caso los órdenes, bueno, prácticamente cómo se compone el plano cartesano, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene esto con el plano? Bueno, acá hay algo muy importante y eso lo tienen que anotar, chicos, porque esto les va a servir para poder graficar. Y voy a decir acá que todos los números o todos los valores que yo le ingrese, en este caso a mi dominio, ¿sí? A mi dominio, van a pertenecer o pertenecen, ¿sí? Al eje X, ¿sí? Ojo, chicos, esto que se les vaya a quedar porque esto es muy importante. Todos los valores que van a estar dentro del dominio, ¿sí? Van a pertenecer al eje X. Y todos los números que en este caso en este caso van a salir en el resultado, ¿sí? En el resultado, que en este caso es el rango, van a pertenecer al eje Y. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta el momento antes de empezar con la gráfica? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, que conste. Nah, son bromas. Ahí si tienes dudas van preguntando, chicos. Vamos a ir preguntando para lograr comprender. ¿Estamos? Entonces, recalco. Todos los valores que van a estar en mi dominio van a pertenecer al eje X y todos los valores que van a estar dentro de mi rango, o sea, el resultado final va a ser el rango, estos van a pertenecer al eje Y. Eso quiere decir que todos los números que yo encuentro acá lo voy a identificar con un punto, ¿sí? En el eje Y todos los números que yo tengo acá, pues lo voy a identificar en este caso, con el eje X. Bueno, ahora, profe, pero en el plano cartesano yo trabajo con puntos o a este caso le llamo tal vez coordenadas o yo le llamo coordenadas. Y recordemos que una coordenada podría ser, voy a pasar a la siguiente hoja, ¿sí? Voy a colocar acá como título coordenadas. Una coordenada, pues es un punto en este caso, que me ayuda a mí a obtener una orientación dentro del plano cartesano, en este caso en el eje X o en el eje Y. Y esto siempre, chicos, va a ir encerrado en paréntesis, donde voy a tener primero mi eje X y lo voy a separar con una coma y voy a tener luego mi eje Y, ¿sí? Y como recordemos que el X y la Y es una variable, o sea, yo ahí le voy a asignar números. Entonces, como yo vengo y ya tengo en este caso mis coordenadas y cómo yo voy a armar mis coordenadas, sería la pregunta ahorita. ¿Cómo voy a armar yo mis coordenadas? Bueno, recordemos que una coordenada se compone por un eje X y un eje Y, entonces voy a ir a la hoja anterior y acá prácticamente yo ya tengo mis coordenadas en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Mi coordenada número 1 en el eje X va a ser mi primer valor, que es 0. Y en este caso, su acompañante va a ser Y, en este caso va a ser 2. Entonces voy a colocar como mi primera coordenada 0, ¿sí? En este caso lo tengo acá. Esta es mi primera coordenada. 0 y 2. ¿Estamos? Entonces voy a colocar acá como primera coordenada, siempre va a ir eh, en paréntesis, que tengo el 0,2. ¿Sí? Tengo mi primera coordenada. Ahora, voy a buscar mi segunda coordenada acá y en este caso es el segundo valor que pertenece al dominio y es el eje X, que es 1 y el 3.
En este caso el 3 es el eje Y y el 1 es el eje X. Entonces voy a venir acá y escribir, abro paréntesis, coloco 1, 3. Ya tengo mi segunda coordenada. Luego voy con el valor de 2 y dice que el valor es en X es 2 y en el valor en Y es 3. Entonces es 4. Entonces voy a venir y colocar, abro paréntesis, 2,4. Después vengo y le voy a asignar al valor 3. Y dice que mi valor es en el eje X es 3 y en el eje Y es 5. Entonces voy a colocar acá, abro paréntesis, 3,5. Allí yo ya tengo mis puntos de referencia para poder graficar en el plano cartesano. Entonces vamos a proceder a graficar en el plano cartesano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Antes de graficar, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Lo tenemos claro? ¿Ya habíamos visto este tema? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Seguros? Porque voy a dejar ejercicios para este día y no quiero que me digan no sé hacerlo, profe. Vamos a aclarar las dudas antes de graficar. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces voy a compartir, a seguir compartiendo la pantalla, ¿sí? Todos podemos ver esta pantalla, ¿sí? Muy bien. Bueno, todos podemos ver la pantalla, ¿sí? Acá voy a dibujar yo mi gráfica. Muy bien, chicos. Bueno, recordamos en este caso, sí, en este caso que mi plano cartesano consta en este caso de un eje X. Vamos a ver, punto 1. Para que todos visualicemos, ¿sí? Si mi número va arriba, o si en este caso mi dirección está hacia arriba, pues es un eje Y positivo. Si va hacia abajo es negativo, ¿sí? Si va a la derecha, en este caso en el eje horizontal, es un X positivo, ¿sí? Y si va hacia la izquierda, es un X negativo. ¿Sí estamos? Ahora, la pregunta del millón sería, profe, ¿de qué tamaño voy a hacer mi plano? O sea, ¿de cuántos números voy a hacer en el eje vertical y en el eje horizontal? Pues voy a ir otra vez, en este caso, voy a copiar los datos que tengo en mis coordenadas, ¿sí? ¿Sí? Acá yo ya tengo mis coordenadas. Que yo saqué con el diagrama de flecha. Yo ya tengo mis coordenadas y dice que como solo estoy trabajando con números positivos, solo voy a agregar el cuadrante 1. Algo que ya conocemos es que el plano cartesano también se divide en 4 cuadrantes. Tengo yo el cuadrante 1 y se escriben con números romanos.
cuadrante 2, el cuadrante 3, ¿sí? Y el cuadrante 4. 4 cuadrantes, ¿sí? Que van a favor de en contra de las agujas del reloj. Y cada cuadrante, pues, se tiene diferente característica y poco a poco lo vamos a ver. Entonces, como acá solo estoy trabajando con signos positivos, quiere decir que solo voy a utilizar el cuadrante 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a enumerar. Voy a enumerarlo de 0 a 10. Recordemos que el punto que tengo acá, sí, el punto que tengo acá va a ser mi origen. Entonces voy a decir, en este caso, que va a estar a cada centímetro. Entonces aquí yo ya tengo el eje vertical de mi plano. Ahora voy a hacer el eje horizontal, que también va a tener la misma cantidad de dígitos. Va a tener la misma cantidad de dígitos, ¿sí? Ahí yo ya tengo mi plano cartesano. Ahora los voy a identificar con un número. Esto lo tenemos que hacer siempre. ¿Sí? En este caso, recordemos que los números que están en el eje X y van hacia el lado derecho van a ser positivos, entonces le voy a colocar. ¿Puedo colocarle el signo más o lo puedo omitir? Porque sé que si un número que no tenga un signo, voy a saber siempre que es un positivo. En este caso, se lo voy a colocar. Tengo mi 0, que es mi punto de origen. Y en este caso, ya inicio a enumerar. ¿Estamos? Ahora voy con el eje Y. Recordemos que si en mi eje, si va hacia abajo, mis números van a ser negativos. Por lo tanto, tengo mi punto de origen, ¿sí? En este caso sería -1, -2, -3, -4, -5, ¿sí? Como están para abajo, bueno, como van para abajo, pues en este caso van a ir con el signo negativo. Pero ¿qué pasa si van para arriba? Acá pues van a tener un signo positivo. O los puedo omitir. En caso del signo puedo omitirlo porque yo sé, en este caso, sí, que un número que no cuenta con un signo, pues voy a saber yo que siempre va a ser positivo.
este caso ya es 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora me falta el eje X. En este caso, como están contando mi origen hacia la izquierda, y dice que acá todos los números que van del origen hacia la izquierda van a ser negativos, entonces voy a comenzar acá, ¿sí? Con -1, con -2, con -3, -4, -5. ¿Estamos? Entonces acá yo ya formé mi plano cartesano. Ahora yo en este caso, tal vez vamos a ver acá. Por lo general a mí me gusta trabajarlo de esta forma, pero ustedes pueden venir si quieren identificarlo bien, pero igual se les llevaría un poco de tiempo hacer un plano cartesano de esta manera, que acá abajo también tiene números. Y esto acá a la par también tiene los mismos números, pero como yo sé que pertenecen a la misma distancia, pues yo los voy a dejar así. Ahora voy a insertar mis coordenadas y voy a proceder a graficar. Vamos a ver, voy a agarrar 2 minutos más, chicos, solo para que veamos las gráficas. Y dice que mi primer coordenada en el eje X tengo el punto 0 y en el eje Y tengo 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que en X no me muevo nada. Sí, en X no me muevo nada, pero voy a tener en este caso, lo voy a identificar acá con un círculo pequeño, ¿sí? Con un círculo pequeño. Y dice que acá voy a tener mi primera coordenada. En este caso es 0,2. Es 0,2. Y después sigue la coordenada 1,3. En este caso dice que se va a mover 1 en X, ¿sí? Va a moverse uno en X y 3 en Y. Entonces quiero decir que mi punto va a estar acá. Vamos a colocarle como amarillo. Vamos a colocarle líneas punteadas. Ahí está. Entonces las líneas punteadas que yo vengo acá, en este caso es la trayectoria que yo recorro para formar la intersección de la coordenada. Entonces esta coordenada va a ser mi coordenada, perdón chicos, es 1,3. Eso quiere decir que mi punto va a estar acá, ¿sí? Esta va a ser mi coordenada 1,3. Después tengo la coordenada 2,4, ¿sí? O sea, recorres 2, 2 y 4. O sea, acá. Voy a colocar mi círculo acá. Acá yo tengo la coordenada 1,3 y 2,4. 2,4, ¿sí? Acá. Y después yo vengo y dice que tengo la coordenada 3,5. Y acá yo ya vine y aprendí a graficar, en este caso, en mi plano cartesano.
Los puntos amarillos, en este caso las líneas amarillas solo me sirven como líneas guías para poder encontrar la intersección en donde queda mi coordenada. Coloco acá mi círculo, ¿sí? Este en este caso es el 3,5. Como yo ya tengo mis puntos, a esta función se le llama función lineal, pero más adelante vamos a comprender por qué se le llama así. Entonces vengo y empiezo a graficar. Voy a agarrar una línea más, una línea. Vamos a hacerlo con una línea verde. Vengo y ya solo unifico, ¿sí? Mi gráfico. Y yo ya puedo venir y borrar mis líneas. Entonces nos damos cuenta, yo ya tengo mi gráfica. Si yo ya tengo mi gráfica dentro del plano cartesano, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Bueno, tengo mi gráfica acá y lo obtuve, ¿sí? Gracias a esta función, ¿sí? Realicé mi diagrama de máquina y en base al diagrama de máquina yo identifiqué mi dominio y mi rango, ¿sí? Adjunté mi dominio y mi rango. Posteriormente identifiqué que el dominio dice que pertenecen, los números del dominio pertenecen al eje X y los valores finales en este caso, que obtengo van a ser el rango, ¿sí? Los valores van a ser el rango, los valores finales, y estos van a pertenecer al eje Y. Con eso yo vine y saqué mis coordenadas, ¿sí? Mis coordenadas, y posteriormente, después de eso, ya vine, hice mi plano cartesano y lo grafiqué en el plano cartesano. ¿Estamos? Así es como sacamos una gráfica en base a función. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su tarea? Vamos a hacer en este caso un diagrama, así voy a dejar una función, ¿sí? Permítanme un segundo, chicos. Voy a decir que f de x. Ahorita les comparto la pantalla, chicos. Ya solo un minuto más, chicos, y ya nos vamos a poder retirar. Tenemos menos de un minuto, chicos. Entonces, compartir pantalla. Mi tarea va a ser esta.